Hola mi querido amigo y amiga, bienvenidos y bienvenidas a nuestras Masterclass de Bienestar, los martes de desarrollo personal. Y bueno, aquí estamos una vez más continuando con este gran propósito, con esta gran intención de compartir contenido de valor con todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por asistir a esta cita semanal, bien sea que la veas en vivo o en diferido. Para mí es un gran honor y me genera mucho placer estar compartiendo contigo toda esta información, tips, herramientas, estrategias que sé que te pueden servir porque me han servido a mí en algún momento e incluso también han ayudado a las personas que he tenido la bendición de ir acompañando durante mi camino como emprendedor del desarrollo personal. Así que, bueno, pues nada, recuerda, mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal y estoy aquí para acompañarte en ese camino hacia convertirte en tu mejor versión y sobre todo ir alcanzando o logrando esas metas, esos objetivos que te vayas proponiendo a lo largo de tu vida. ¿Listo? Como sabes, hoy estamos iniciando el mes de septiembre en cuanto a estas masterclass, por tanto, iniciamos también un nuevo tema. ¿Cuál va a ser el tema central en el que nos vamos a estar enfocando en este mes de septiembre? Tiene que ver con el significado de la vida, una vida significativa o el sentido de la vida, como podríamos mencionar. Entonces, durante este mes y en las próximas 4 masterclass, vamos a estar viendo hoy, por ejemplo, que iniciamos con el sentido de la vida, posteriormente vamos a estar viendo temas de vocación, también temas de la misión personal y, por supuesto, la declaración de propósito personal. Todas ellas que nos dan diferentes aristas para que podamos nosotros vivir una vida significativa. Hoy estamos en nuestra Masterclass número 47 y para esta, que es como parte de la introducción a una vida significativa, la he denominado El sentido de la vida, un viaje interior más allá de la felicidad. ¿Y por qué se dice que un viaje interior más allá de la felicidad? Porque pues precisamente de alguna manera se conecta todo esto con el tema que estuvimos viendo durante el mes de agosto que tenía que ver con el bienestar y entre ellos vimos también una de las masterclass relacionadas con la felicidad. ¿Listo? ¿En qué nos vamos a estar centrando en esta masterclass? Las 3 ideas centrales. La primera de ellas, ¿qué es una vida significativa y por qué es tan importante que realmente le encontremos sentido y le demos un significado a nuestra vida? Luego vamos a estar también viendo algunos fundamentos y van a ser pues muy sencillos, pero también a la vez relevantes con respecto a la logoterapia como una herramienta fundamental para que nosotros podamos tener una vida con sentido. ¿Listo? Y aunado a esto de la logoterapia, vamos a estar viendo cuáles son esos 3 valores esenciales de la logoterapia que nos sirven como un insumo o una vía para encontrarle sentido a nuestra vida. ¿Listo? Así que con esto en mente, señores y señores, vamos entonces a iniciar con el primer punto que tiene que ver con el significado y la importancia del sentido de la vida. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sentido de la vida? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué es que es tan importante para nosotros hoy en día? ¿Listo? Entonces, para arrancar a hablar de esto, es importante devolverme un poquitico, ¿cierto? Sobre este modelo PERMA o teoría del bienestar, que por allá lo habíamos revisado cuando estuvimos viendo la introducción al bienestar y posteriormente en temas de la felicidad, y cómo estos 5 aspectos contribuyen en que nosotros eh, experimentemos esos estados de bienestar en nuestra vida. Y veíamos allí que uno de esos componentes, ¿sí? O bueno, recordémoslo los 5. El primero de ellos tenía que ver con las emociones positivas y para eso estuvimos adentrándonos por allá en el mes de julio, ¿cierto? Todo el tema que tenía que ver con el mundo emocional en nosotros. Luego, la E que hace referencia al engagement o al compromiso y tiene que ver con el sentido de flow, el estar nosotros conectados y comprometidos con algo en nuestra vida. Luego, la R tiene que ver con las relaciones y les adelanto, sobre el tema de relaciones nos vamos a estar centrando en el siguiente mes, en el mes de octubre. ¿Listo? La M, que tiene que ver con meaning and purpose, es decir, propósito y significado. A esta M es sobre la que nos estamos centrando nosotros durante este mes. ¿Listo? Y por allá en el mes de noviembre vamos a estar hablando de accomplishment, es decir, de logro o también el tema de proyecto de vida. ¿Listo? Ahí les voy dando como el avance para ti que me estás acompañando semana a semana sobre qué nos vamos a estar enfocando en los próximos 3 meses. ¿Listo? Entonces, volviendo nuevamente a este modelo planteado por Martin Seligman, ¿cierto? Y el tema de la psicología positiva, que es como uno de los postulados básicos de la psicología positiva, que influyen o contribuyen en nuestro bienestar y, por supuesto, también en nuestra felicidad. Recordando que estos 2 puntos están muy andando como de la mano y hacen parte como de las 2 caras de una misma moneda que necesitamos nosotros tener en cuenta. Si no has visto eso o no sabes de qué te estoy hablando, te invito, si es que no la has visto hasta ahora,
te invito a que te pases por mi canal de YouTube y revises las conferencias o las masterclass que estuvimos viendo o desarrollando durante el mes pasado al respecto del bienestar. ¿Listo? Así que con esto vamos entonces a enfocarnos propiamente en la M, el meaning and purpose o vida significativa. ¿Y a qué hace referencia? Básicamente a la búsqueda de la pertenencia, ¿sí? A algo más grande que nosotros mismos. La necesidad esa que nosotros tenemos de pertenecer, pero no pertenecer a un grupo en particular, sino pertenecer a algo mucho más grande que realmente le da sentido a nuestra existencia. Podríamos decirle también que esto hace referencia o está muy conectado con el desarrollo de nuestras virtudes y fortalezas y también dejar huella, dejar legado, un sentido de trascendencia de nuestra vida para con las demás generaciones venideras. ¿Listo? También se habla de vida significativa como una vida que realmente valga la pena, valga el esfuerzo y merezca realmente estarla nosotros viviendo. Y esto, digamos que de alguna manera se relaciona con la intención de ir mejorando nosotros cada día, es decir, ser una mejor persona para el mundo. ¿Sí? Y, por supuesto, todo esto se resume básicamente en conectar nosotros mismos con el sentido, el significado y el propósito de nuestra existencia. ¿Listo? Todos estos tres componentes, desde ya les digo, digamos que de alguna manera, influyen en sanar ese vacío existencial o ese existencialismo, como a veces le llamamos, por el cual muchas veces vamos nosotros atravesando a lo largo de la vida. ¿Listo? Pero entonces, con esto en mente, y haciendo como un paneo general respecto a la vida significativa, vamos a dar entonces respuesta a esta gran pregunta. ¿Qué es el sentido de la vida? Y para esto me voy a remontar o me voy a apalancar en una definición desde el punto de vista de la psicología. ¿Qué nos dice esta definición sobre el sentido de la vida? Que es básicamente lo que le da significado y nos ayuda a encontrar un soporte interno de nuestra existencia, ¿sí? Sin ese soporte interno, es mucho más probable que nuestra mente, nuestra psique, se vuelva más frágil y por consiguiente tenga mayores posibilidades y probabilidades de enfermarnos, ¿sí? Enfermarnos desde un punto de vista de enfermedades mentales, como la depresión, por ese existencialismo, por ese vacío que a veces decimos como que no lo llenamos o lo llenamos a través de adicciones, de vicios y demás, ¿listo? Esto porque ocurre porque no le estamos realmente encontrando sentido a la vida, ¿vale? Si lo llevamos un poquitico más allá, saliéndonos de esa definición desde el punto de vista de la psicología, podríamos decir que el sentido de la vida es la manera en cómo nosotros vemos el mundo, lo vivimos y en la cual todo lo que vamos experimentando tiene un significado muchísimo más profundo y un significado mucho más bien. Obviamente esto va a depender de todos y cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos un mundo con nuestros propios deseos, necesidades e intereses. ¿Listo? El sentido de la vida también arranca al hombre del automatismo para llevarlo de la autonomía y a la autotrascendencia. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente sacarlos del piloto automático en el que muchas veces estamos inmersos por X o Y circunstancias, pero cuando vamos encontrando ese sentido es como si nos saliéramos de la Matrix, ¿cierto? A la que hemos sido, en la que hemos estado perteneciendo, salir de allí para ver algo muchísimo más grande y que realmente nos haga sentir como mucho más plenos. ¿Listo? Esto del sentido de la vida puede darse en función de un proyecto de vida que nosotros vayamos estableciendo, ¿cierto? En donde identificamos de dónde venimos, es decir, nuestro origen, y también hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llegar, es decir, esas metas, esos objetivos, esa visión a la cual aspiramos nosotros llegar o lograr. También se habla todo esto como una actitud ante el futuro que tú y yo deseamos construir. Porque el futuro, pues paso a paso, día a día, es que lo vamos construyendo. Podemos tener nosotros una visión de él, pero este lo vamos construyendo día a día a través de nuestras acciones, a través de nuestros comportamientos, a través de nuestros pensamientos y demás. ¿Cierto? Pero todo esto conectados o basados en el presente. Y para esto se incluyen dos conceptos fundamentales cuando nosotros hablamos del sentido de la vida. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Uno es la libertad y el segundo concepto es la responsabilidad. Y ambos van de la mano. Cuando hay libertad y cuando hay responsabilidad, digamos que es un gran indicador de irle dando sentido a nuestra existencia. Bueno, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Cuando hablamos de libertad nos referimos a la capacidad que tú y yo tenemos de elegir y decidir
elegir y decidir sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, sin imposiciones o sin restricciones autoimpuestas o puestas también por otras personas, por el entorno, por la familia, por los amigos o demás. ¿Listo? Palabras más, palabras menos, podríamos mencionarlo como la posibilidad de que tú y yo seamos dueños de nosotros mismos. ¿Vale? En el sentido más humilde posible, claramente. No es que porque me siento dueño de mí mismo, entonces me creo la última Coca-Cola del desierto. No, sino que va mucho más allá. De hecho, cuando hablamos del sentido de la vida, cuando veíamos el tema de ser mejores personas, es ser las mejores personas para el mundo, porque ya vamos a ver que el sentido de la vida va a tener mucha relevancia cuando utilizamos todos nuestros dones, nuestros talentos y nuestras capacidades y las ponemos al servicio de las demás personas. ¿Listo? Mejor dicho, es como decirlo de otra manera, contribuir con nuestro granito de arena ante el bien de la sociedad, el bien de nuestro entorno, el bien de los demás y por supuesto el de nosotros mismos. ¿Listo? Pero entonces, este primer término, este primer concepto de libertad, recordémoslo así de manera específica, ser dueños de nosotros mismos en donde tenemos la capacidad de elegir y decidir sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos. Porque lo decimos, lo deseamos, lo necesitamos por nosotros mismos, no porque otra persona nos lo ha dicho a nosotros. Cuando otra persona es quien influye o nos coarta o nos obliga, ahí ya estamos perdiendo esa libertad. ¿Listo? Entonces, primer término o primer concepto, libertad. El segundo hace referencia o tiene que ver con la responsabilidad. Y la responsabilidad como la capacidad de que podamos nosotros reconocer que nuestras elecciones, ¿cierto? Y las acciones que hagamos, sí, van a tener un impacto en nosotros, en los demás e incluso también se habla en el medio ambiente. Por ende, reconociendo que nuestras acciones tienen un impacto, debemos asumir y aceptar las consecuencias de esas elecciones que nosotros vayamos tomando. Así como nosotros entonces somos libres para elegir qué pensar, qué hacer, qué decir, pues obviamente también tenemos que asumir como adultos la responsabilidad de aceptar y afrontar las consecuencias que esas elecciones libremente tomadas, pues ver qué impacto pueden tener y asumir las consecuencias que eso trae. ¿Listo? Ahora, el sentido de la vida, la libertad y la responsabilidad, todos tres andan como muy amarrados o están, digamos, como íntimamente relacionados. Porque por un lado, ¿sí? Podemos decir que la libertad nos permite a nosotros elegir nuestro camino en la vida, pero también nos hace responsables de las consecuencias que nosotros vamos tomando a través de las acciones llevadas a cabo. Y por el otro lado, la responsabilidad nos ayuda a nosotros a ser conscientes o a tomar conciencia de nuestras acciones y, aquí viene lo importante, aprender de nuestros errores, de nuestros resultados. En otras palabras, podríamos decir entonces que la libertad nos da la oportunidad de crear nuestra propia vida, pero la responsabilidad nos recuerda de que debemos ser conscientes de las consecuencias que esas elecciones pueden llegar a tener en nosotros y en los demás. ¿Vale? Son dos términos que ustedes van a ver cuando, si quieren profundizar un poco más sobre esto del sentido de la vida, lo van a ver que hacen parte como de un binomio perfecto. O sea, o más bien, las dos caras de una misma moneda cuando hablamos de sentido de la vida. Así que para ir cerrando esta primera parte, la libertad y la responsabilidad son sí o sí los dos conceptos fundamentales en el sentido de la vida que nos permiten a nosotros crear nuestra propia vida, ser auténticos y aprender de nuestras experiencias. Así que si quieres ir evaluando en este momento cómo está el sentido de tu vida, pregúntate qué tan libre eres, qué tan libre te sientes de lo que haces, de lo que dices, de lo que sientes. ¿Vale? Para que vamos haciendo como ese primer diagnóstico. Y respecto a las responsabilidades, ¿qué tan responsable eres de tus elecciones? Es decir, ¿asumes las consecuencias de tus acciones o por el contrario, más bien echas la culpa a otras personas, te quejas constantemente o sacas excusas constantemente? Porque el hecho de nosotros elegir no hacer algo, ahí también estamos eligiendo, elegir no hacer. Y el elegir no hacer, pues claramente también tiene consecuencias. ¿Listo? Así que libertad y responsabilidad amarrados van y muy, van bien, van muy conectados para el tema del sentido de la vida. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta es, si ya sabemos qué es el sentido de la vida, ahora, entonces, ¿por qué es que es importante que nosotros le encontremos sentido a nuestra vida? Podríamos decir, en cuanto a términos de importancia del sentido de la vida, es porque, por un lado, es algo o es un camino muy personal, es
cada persona le va encontrando el sentido a su propia vida. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Podemos tener herramientas, instrumentos, metodologías, acompañamientos y demás, pero no quiere decir que el mismo sentido que yo le doy a mi vida, ese es porque la otra persona, mi hermano, mi hermana, mi pareja, mi hijo, mi hija, también tiene que encontrar ese mismo sentido. No, porque no existe un mismo sentido para todos. Puede que hayan, ¿cómo es que? Similitudes entre el sentido de mi vida y el sentido que mi hermana le da a su vida. Puede que tengamos algunos puntos en común y es válido, pero no es un requisito de que ella y yo o de que tu amigo, tu amiga, tu hijo, tu hija deba tener el mismo sentido que tú le veas a la tuya, ¿vale? Esto es un concepto de alguna manera totalmente subjetivo porque cada quien va buscando su propio sentido y significado que le da su existencia. Aquí es donde viene parte de la importancia del sentido de la vida. Cuando no trabajamos en buscarlo o encontrarle ese sentido, es cuando viene esa sensación de sentirnos vacíos, agobiados, sin un norte, sin una dirección, como que voy, como que para dónde va la gente, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, ¿no? Como una veleta en el mar que se va dejando llevar por los aires o las tormentas que vayan atravesando. ¿Listo? Si se pierde, es decir, si le perdemos o si no encontramos ni siquiera ese sentido de la vida, ahí es donde experimentamos esa situación de vacío existencial, que de alguna manera se nos vuelve en un catalizador para contraer enfermedades tanto psíquicas o de salud mental como también las físicas, ¿listo? Y una de ellas, pues como la más conectada con eso, también tiene que ver como con la depresión, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante ir nosotros trabajando día a día. El sentido de la vida lo vamos renovando día a día. No es que como que ya encontré el sentido de mi vida y ya con eso soy. No, porque como somos seres en constante cambio y evolución, que estamos habitando o viviendo en un entorno real también de constantes cambios, pues claramente eso genera cierta influencia en el sentido también que nosotros le vamos dando a nuestra existencia, ¿vale? Entonces, por esa razón es que es importante que, aparte de un trabajo de autoconocimiento que de hecho va muy conectado, porque si recuerdan el título de la conferencia, El sentido de la vida, un viaje interior, más allá simplemente de solo querer ser feliz o estar alegre o estar divirtiendo, no, sino que va a algo muchísimo más profundo de nosotros. ¿Listo? Así que esto, como lo digo, es un trabajo del día a día. Para cerrar esta primera parte, quiero dejar aquí con esta frase de Víctor Frank, que nos dice, la búsqueda del sentido de la vida es la esencia de la existencia. En la realización de ese sentido, el hombre aspira a encontrarse con otro ser humano en la forma de un tú y amarlo. Es decir, encontrar eso que realmente hace vibrar nuestra alma y que por lo general eso que hace vibrar nuestra alma está conectado con el servicio. Por eso dice, encontrarse con otro ser humano en la forma de un tú, es decir, en una forma de iguales. Porque cuando servimos, cuando damos, ahí es donde decimos como que, wow, realmente mi vida como que va teniendo sentido. En el servicio desde las diferentes perspectivas que se puedan tener al respecto. ¿Listo? Así que con esto vamos pasando entonces al segundo punto, que tiene que ver con los fundamentos de la logoterapia. ¿Y por qué traer tema de logoterapia a esto del sentido de la vida? Porque están directamente relacionadas. De hecho, cuando se habla de logoterapia, se dice que es como una forma, un camino, ¿cierto? Para encontrarle el sentido a nuestra vida y conectar también con nuestro propósito. De hecho, por eso hay formaciones con Víctor Frank, que es de logoterapeuta. Pero ya vamos a ver un poquitico más de qué se trata eso. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de los fundamentos o qué tiene que ver con la logoterapia, con el sentido de la vida, veamos qué es la logoterapia. ¿Sí? En principio, se dice que la logoterapia es una forma de terapia desarrollada por Víctor Frank. Probablemente hablar, habrán oído hablar de él, ¿cierto? De Víctor Frank. Si no lo has visto o si no has sabido de quién es, te lo recuerdo o te cuento por aquí. Es un porque ya no está vivo, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, ¿cierto? Fue un judío que participó, que estuvo más bien, y que fue víctima del tema de la Segunda Guerra Mundial y estuvo en 4 campos de concentración, ¿sí? En esto que vemos nosotros en la historia, en películas, inclusive que es bastante fuerte. Él estuvo desde 1942 hasta 1945 en 4 campos de concentración diferentes, ¿sí? Viviendo y sufriendo también de alguna manera todo eso que de alguna forma pues hemos leído o escuchado al respecto.
¿listo? Este doctor ha sido también, o fue un escritor de más de 20 libros sobre el análisis existencial y la logoterapia. Entre esos libros está El hombre en busca de sentido, que si no se lo han leído, yo digo que ese es uno de los libros que todos debemos leer por lo menos una vez en la vida. En este libro, Víctor Frank, digamos que cuenta su historia y cómo vivió él esa etapa durante, estuvo recluido o estuvo ahí, eh, sí, recluido en esos campos de concentración, todo lo que vivió, pero más allá, lo que le permitió a él poder luego salir de esa experiencia, porque daba unas luces de no fueron las personas más fuertes las que salieron, lograron salir con vida de allá, sino las que realmente le veían o le tenían un sentido, es decir, algo como una fuerza, un motivo, un motor interno que les inspiraba a seguir viviendo cada día. Bueno, entonces, volviendo nuevamente a la logoterapia, ¿sí? Se centra, o este tipo de terapia se centra específicamente en lo que les decía, en ayudar a las personas a encontrar el propósito y el significado de su vida, incluso en medio de circunstancias difíciles. Y aquí es donde viene como gran parte, o una de las grandes particularidades de esto, que a través de las experiencias dolorosas o que vemos nosotros como sufrimiento, podemos encontrarle un sentido muchísimo mayor, que probablemente nuestro ego en ese mismo instante nos nubla y no nos deja ver realmente cuál es el sentido de esa enfermedad, de esa tragedia. Claro, porque pues obviamente hay mucho dolor, sufrimiento por todo nuestro mundo emocional que está ahí involucrado, pero cuando tenemos un sentido por el cual vivir, ¿sí? Pues eso se nos vuelve también como una gran herramienta o instrumento para ir superando esas adversidades que vayamos nosotros atravesando a lo largo de nuestra vida. La logoterapia nos muestra una dimensión en la que no estamos determinados nosotros por nada, un espacio que podría decirse casi como inviolable, en el que tú y yo somos completamente libres para elegir, ojo, aquí viene lo importante, para elegir la actitud con la que nosotros afrontamos las situaciones que no están en nuestras manos cambiar. ¿Listo? Y cuando hablamos aquí de esto de actitud, lo vamos a retomar un poquito más adelante cuando estemos hablando de los 3 valores postulados por la logoterapia que nos ayudan a nosotros a ir encontrándole el sentido a nuestra vida. Y esto no es una tarea que voy a hacerlo hoy y listo, ¿no? Sino que lo podemos ir viviendo progresivamente en nuestro día a día. ¿Listo? Porque no es simplemente encontrarle el sentido a nuestra vida, sino que también eso lo vamos encontrando en encontrarle el sentido a nuestro día a día. Porque la vida de qué está compuesta? De días. Entonces, en el mismo momento que vamos también conectando con el sentido de nuestro día a día, aspirando a algo mucho más grande, queriendo formar algo o haciendo parte de algo muchísimo más grande, pues es cuando realmente decimos como que, wow, vamos por buen camino y realmente mi existencia tiene para algo es que estoy yo aquí en la vida. Bueno, mira que aquí decíamos que nos muestra una dimensión en la que no estamos determinados por ella, ¿listo? A esto también podríamos referirnos a algo como que dentro de ti y dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, existe una parte, ¿cierto? Que quizás no podemos ver, pero que está completamente sana, no hay dolor, no hay sufrimiento y sobre todo se experimenta una sensación de muchísima libertad. Para esto, entonces nos vamos a remitir a algo que se le llama como la totalidad del hombre, y es decir, esas dimensiones que de alguna manera tenemos todos y cada uno de nosotros, que aquí de manera ilustrativa las voy a mostrar como si estuviesen, como si fueran diferentes partes. No obstante, todas estas 4 dimensiones que les voy a mostrar, obviamente hacen parte de nosotros de manera interna y están interactuando todo el tiempo. ¿Listo? La primera de ellas tiene que ver con la dimensión biológica. Y aquí en esta dimensión biológica se encuentra todo lo que tiene que ver con los aspectos físicos que nos componen y la satisfacción de las necesidades básicas, como el dormir, como el respirar, como el alimentarnos, como el sexo y demás. ¿Listo? En todo el tema biológico. ¿Listo? Como primera dimensión y que podríamos hablar también como el cuerpo físico de alguna manera. ¿Listo? Luego también tenemos la dimensión psicológica. ¿Listo? Y en la dimensión psicológica tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras conductas, todo lo consciente e inconsciente y en esencia lo que estudia propiamente la psicología. ¿Listo? Luego de la dimensión psicológica también tenemos la dimensión social, que pues obviamente su propio nombre lo indica, tiene que ver con todas nuestras relaciones interpersonales, ¿listo? Y las interacciones que tenemos con otras personas. Y
La cuarta dimensión tiene que ver con la dimensión no ética, ¿sí? No ética, no desde el punto de vista de no ético, no, sino no ética de noos, que tiene que ver como con el espíritu, ¿sí? Y es básicamente lo que unifica todas estas dimensiones. Por eso es que se habla de que el hombre es un ser biopsicosocioespiritual, ¿sí? Y que en la medida que seamos conscientes de esas cuatro dimensiones, especialmente de la última, ¿sí? Que es la que las integra a todas, pues es cuando le damos también, nos va dando luces de ese sentido que le vamos dando nosotros a nuestra vida. Bueno, todas estas dimensiones, como les decía, se están comunicando entre sí de manera constante todo el tiempo. Lo podemos ver a través de un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, imagínate o recuerda, porque quizás te pasó a ti, una persona que termina con su pareja, con su novio, con su novio. ¿Listo? A nivel biológico, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Por lo general, no es por norma, pero por lo general, ¿qué ocurre? Esta persona pierde el apetito, no puede dormir bien, le genera un insomnio, no quiere hacer ejercicio, su voluntad de alguna manera se va para el piso. ¿Listo? Luego, a nivel psicológico, entendiendo que psicológico tiene que ver con pensamientos, emociones y conductas, probablemente esta persona se siente triste, se siente decepcionada, cree que no vale lo suficiente, cree que no merece estar allí, que nadie la va a querer, etcétera, etcétera. ¿Listo? A nivel social, puede experimentar esta persona que terminó con su pareja, puede experimentar o querer estar aislada, no querer estar compartiendo con mucha gente o con gente, quiere estar sola porque quiere estar llorando, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y a nivel espiritual, pues ahí donde dice es que mi vida como que no tiene sentido. ¿Es por qué? Porque básicamente de alguna manera todo el sentido de su existencia se lo estaba dando única y exclusivamente a su relación de pareja, cuando tenemos algo muchísimo más grande aún. ¿Listo? Así que ese es como simplemente un ejemplo para ilustrar de cómo estas cuatro dimensiones están interactuando constantemente en nosotros. Para el caso de cuando nosotros no podemos dormir bien, ¿qué nos pasa a nivel psicológico? Como que no pensamos bien, nos desconcentramos, las ideas no fluyen, se ve bloqueada un poco nuestra creatividad, a nivel social pues estamos irritables, entonces quizás discutimos con la gente, etcétera, etcétera. Y como por poner algunos ejemplos e ilustrar más bien estas cuatro dimensiones de las que se habla en la logoterapia y que tiene que ver pues como con la totalidad de nosotros como seres humanos y también que nos diferencia de de los otros seres vivos del mundo. ¿Listo? Ahora, nos vamos a centrar en el último y en el más profundo que tiene que ver con la dimensión espiritual, ¿sí? Y que, ojo, la dimensión espiritual no tiene nada que ver con religión o religiosidad. Si bien es cierto, la religión puede apoyar o contribuye de alguna manera también a vivir la espiritualidad, no es lo único, sino que puede ir mucho más allá, que la dimensión espiritual como tal es lo que le da a la unidad de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro ser social, es decir, como que la que integra las otras tres dimensiones. ¿Listo? Esta dimensión espiritual nunca se enferma, siempre se encuentra sana y no está determinada por nada ni por nadie, sino que nosotros mismos le vamos dando ese significado más profundo, ¿vale? Aquí en esta dimensión es donde realmente se puede experimentar lo que veíamos hace un ratico, la libertad interior. Desde este lugar o desde esta dimensión, aquí tú siempre vas a poder elegir con qué actitud vas a afrontar las circunstancias en las que te vayas encontrando a lo largo de la vida. Por eso, digamos que de alguna manera cuando creemos en algo muchísimo más grande que nosotros, a mí me gusta llamarle creer en Dios, ¿listo? Y apoyarme en esa energía de amor incondicional, ¿sí? Es la que me permite o a mí me genera fuerza para ir afrontando las diferentes situaciones en las que vamos enfrentando. Porque por más que veamos temas de desarrollo personal o por más que estudiamos temas y los practiquemos y demás, siempre vamos a tener circunstancias, pero la actitud es la que va a determinar cómo nosotros vamos a afrontar esas situaciones. ¿Listo? En esta dimensión es la que a ti y a mí nos permite ver a todas las demás personas como iguales. Si lo llevamos desde un punto de vista de religión, como hermanos en la fe, como todos somos hijos del mismo creador. ¿Listo? Y al ver al otro como un igual, lo dignificamos. Entonces reconocemos la dignidad tuya como la dignidad mía, sin juicios ni etiquetas, sino que nos vemos a todos como iguales y cada uno viviendo su propio camino. ¿Listo? Palabras más, palabras menos, toda esta dimensión espiritual que se relaciona o se conecta directamente con el sentido que le damos nosotros a nuestra vida, si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, a mí me gustaba proponer aquí como la palabra trascender. Es básicamente salir de nosotros mismos para entregarnos a algo o a alguien muchísimo más grande que nosotros y dejar una huella, un legado
que impacte de manera positiva y que sirva ante otras personas. Por ejemplo, esto que yo estoy realizando con ustedes en el día, cada semana, le da sentido a mi existencia. ¿Sí? Porque todo lo que he ido aprendiendo, lo que sigo aprendiendo y lo que voy practicando, lo que voy compartiendo, lo voy entregando también a ustedes y porque sé que esto pueden ser semillas que al cultivarlas, al nutrirlas ustedes y practicarlas, sé que les puede dar también buenos frutos. ¿Vale? Así que el tema espiritual, dice Víctor Frank, constituye como la dimensión más íntima, específica, genuina, constitutiva y distintiva del ser humano, hasta el punto de que el análisis existencial define o nos define a nosotros como un ser en esencia espiritual, aunque no exclusivamente espiritual. Es decir, que más allá de cuerpo, de mente, de emociones, ¿cierto? Y de relaciones, somos espíritu. Pero no es lo único. ¿Por qué? Porque también tenemos cuerpo, mente y relaciones. Entonces, es como que sí o sí prestarle atención nosotros a esta dimensión que muchas veces dejamos como de lado, dejamos rezagada. Y que por ello es donde decimos como que no le estoy encontrando sentido a mi vida. Así que cuando la invitación que les hago es que cuando estemos planteando eso como que no le encontramos sentido a la vida, probablemente es porque esta dimensión no le has prestado la suficiente atención o la atención que se merece. ¿Listo? Aquí les menciono como algunos apuntes al respecto de este libro que les digo yo que si no se lo han leído, por lo menos deberían ponerlo dentro de los propósitos para lo que queda este año o por tardar para el siguiente año, porque realmente en este libro nos da muchísimas luces al respecto del sentido de la vida. Este libro como tal, de alguna manera se podría decir que es como la teoría de la logoterapia y el análisis existencial, pero que no nació porque sí, sino que nació a través de la experiencia de quién, de Víctor Frank, mientras estuvo en los campos de concentración. En este libro él cuenta en toda la primera parte, a través de 3 fases, ¿cierto? Cuenta de manera casi que ilustrativa cómo fue vivir esa experiencia en los campos de concentración, qué pensaba, qué pasaba en él, qué sentía, cómo veía a sus compañeros, cómo también podía ayudarles y demás. ¿Listo? Yo recuerdo aquí entre nos que cuando leía este libro o lo leí por primera vez, pues me metí como tanto en la película o en la lectura, pues de alguna manera, que hasta algunas lágrimas se me removieron en mí tal vez por esa empatía que sentí e imaginarme yo estar en esa misma situación, cómo pudo haber sido doloroso. ¿Listo? Entonces es bastante impactante, de hecho podría decir es el tercer libro más relevante que yo me haya leído, o sea, está entre mi top 5. ¿Sí? Pero es el tercero, porque el primero es la Biblia y el segundo es Una vida con propósito, de la que vamos a estar hablando por allá en la cuarta masterclass de esta mes. Bueno, pero sigamos. Este libro tiene más de 149 ediciones y ha sido traducido a más de 20 idiomas. Se considera como uno de los libros más influyentes tanto en América como en Europa y cuenta lo que les decía, vivencias personales de este psiquiatra Víctor Frank en los campos de concentración y propone la búsqueda de sentido como una motivación para ti y para mí, para superar los momentos difíciles a los que nos vayamos enfrentando nosotros en nuestro día a día. En resumen, podría decirse también que es como la explicación de la logoterapia y el análisis existencial, en donde se ve y se trata a la persona como un todo, no por partes separadas, sino como una persona perfecta y completa, desde el momento presente hacia lo que quiere. No mirando la enfermedad, sino más bien el sentido de la enfermedad, por poner un ejemplo. ¿Listo? Así que la invitación, vuelvo y digo, si no te lo has leído, que se te vuelva una razón que esté en tu lista de deseos para leerte en lo que queda del año o el siguiente. Y cierro este segundo punto con esta frase también de Víctor Frank, por supuesto, que dice, a un hombre, y lo menciona en este libro, a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, que es ¿cuál? La elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino. Claro, porque digamos que de alguna manera se fundamenta todo esto por la actitud que él y el modelo también que pudo él desarrollar a través de esta experiencia tan fuerte que ha ocurrido, o una de las experiencias más fuertes que ha ocurrido pues en la humanidad. ¿Listo? Donde hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, donde hubo muertes, separaciones, penas y demás. ¿Listo? Así que con esto cerramos la segunda parte para pasar al tercer y último parte que tiene que ver con los 3 valores esenciales para encontrarle el sentido a tu vida.
¿Y de dónde salen estos tres valores? Son valores propuestos a través por el modelo este de Víctor Frank de la logoterapia. ¿Cuáles son estos valores? Que de alguna manera se dice que es la vía o el camino propuesto para que tú y yo le encontremos sentido a nuestra vida, y no solo a nuestra vida, sino a nuestro día a día, porque los tres valores los podemos ir experimentando en nuestro día a día. Voy a mostrar cada uno de los valores, los tres valores, lo que significa y algunas estrategias para vivirlo, es decir, como la parte práctica, para que no se quede netamente en teoría y salgas de esta masterclass con herramientas que te permitan llevarlo a la práctica y comprobar si funcionan o no funcionan para ti. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos tres valores? Por un lado está el valor de la creación, que hace referencia al poder dar o aportar algo al mundo. ¿Listo? Ahí no está diciendo si algo chiquito o algo grande, no, sino el poder dar o aportar algo al mundo. Ya vamos a profundizar un poquitico más en cada uno de ellos. ¿Listo? El segundo valor tiene que ver con el valor de la experiencia. ¿Listo? Y en el valor de la experiencia se refiere a nosotros recibir o abrirnos a la posibilidad de recibir algo de los demás. Que si lo llevamos a otros términos, por ejemplo, en una de las leyes espirituales, la ley del dar y recibir, que todo funciona como en un intercambio de energía. ¿Listo? Y finalmente el tercer valor propuesto por la logoterapia tiene que ver con la actitud. Y es la forma en cómo vemos, interpretamos y afrontamos los diferentes sucesos o circunstancias de la vida. Esos son los tres valores propuestos propiamente por Víctor Frank en su modelo de la logoterapia. ¿Listo? Vamos a ver el primero, valores de creación, que tiene que ver con lo que tú y yo hacemos, con el aporte que realizamos al mundo, el dar, básicamente, a través del trabajo, el arte, el amor, porque el dar no quiere decir que sea de dar solo dinero, o que sea de dar bienes materiales, ¿no? También está el dar abrazos, dar caricias, dar sonrisas, es decir, algo que salga y surja de nosotros y podemos entregar a los demás. ¿Listo? Palabras más, palabras menos, los valores de creación se refiere en esencia al encontrarle nosotros sentido a través de las acciones, logros y contribuciones en la vida, e involucra realizar diferentes actividades significativas para alcanzar nuestras metas y hacer, ojo que aquí viene la parte importante, hacer una diferencia en el mundo. ¿Cómo vivir estos valores de creación en tu vida y que eso los puedes trasladar también a tu día a día? Aquí vienen algunas alternativas. ¿Listo? La primera de ellas, identifica cuáles son tus pasiones y tus fortalezas, porque a través de ellas, pues tienes una gran herramienta con la cual puedes también contribuir al mundo. ¿Listo? Establece metas claras pero alcanzables. ¿Listo? Para que de alguna manera te dé ese sentido de realización, de ir avanzando, de ir progresando hacia esa vida que quieres. Dedicar tiempo a actividades significativas que signifiquen para ti. Por eso es que hay algo como muy amplio. Actividades significativas, es decir, que sean importantes y muy relevantes para ti. ¿Listo? Porque esto también es algo subjetivo y va a depender de cada uno de nosotros. Contribuir a causas que te importen, que si quieres hacer donaciones, que si quieres ayudar a alguien, que si quieres apadrinar a alguien, hacer voluntariado, labor social, no sé, lo que tú quieras. Pero todo esto es como una de las formas también para vivir nosotros ese valor de creación y de cierta manera también le está dando sentido a nuestra existencia. ¿Listo? Súper importante, celebrar tus logros y tus avances, por mínimos que sean. Además de contribuir al valor de creación y darle sentido a tu existencia, también va reforzando tu autoconfianza, tu autoestima y la imagen que tienes de ti mismo o de ti mismo. ¿Listo? Volviéndote también o haciendo firme la creencia de merecer lo que tienes y lo que disfrutas. ¿Vale? Son como las 5 alternativas a través del cual podemos nosotros vivir los valores de creación. ¿Listo? Recuerda que la aplicación de estos valores, tanto los de creación como los de experiencia, como los de actitud, va a ser de manera muy personal, muy única para cada uno de nosotros. ¿Listo? Así que la invitación es a que experimentes y vayas encontrando las formas personales que se adapten propiamente a tu vida y a tus circunstancias, ¿vale? Con esto pasamos entonces al segundo valor, o los valores de experiencia, que tiene que ver con el recibir, lo que recibes a través del arte, a través del amor también, ¿cierto? A través de la naturaleza, el poder recibir el agua, la lluvia, el viento, los rayos de sol, todo eso también es parte de la experiencia.
¿sí? El contacto con las demás personas, el contemplar los sonidos, los animalitos, la gente, todo eso tiene que ver con valores de experiencia. No es que el recibir sea únicamente que te entreguen dinero, que te entreguen bienes o que te entreguen conocimiento, no, sino que va muchísimo más allá de eso y de alguna manera yo esto lo conecto con el mindfulness o la contemplación, el poder disfrutar el momento presente de la existencia, de lo que estoy teniendo yo a mi alrededor. ¿Listo? Los valores de experiencia también se relacionan con encontrar nosotros el sentido a nuestra vida a través de las experiencias, valga la redundancia, y las relaciones significativas, porque por un lado lo podemos hacer a través de la naturaleza, pero por otro lado la experiencia también a través de las relaciones o las interacciones sociales. ¿Listo? Todo esto va a incluir disfrutar de la naturaleza, de la belleza, del amor, la amistad y la conexión con las demás personas. Bueno, ¿cómo vivir los valores de experiencia? Aquí vienen algunas alternativas. Por un lado, disfrutar de la naturaleza y la belleza que te rodea. A través de caminatas en la naturaleza, contemplar un atardecer, contemplar el mar, las estrellas, las nubes, sentir el aire, sentir el viento que vaya tocando tu cuerpo, ¿sí? Cultivar relaciones significativas con tus amigos y familiares, es decir, no simplemente decir, que tengo amigos, no, sino también abrirte a interactuar con ellos a través de una charla, un abrazo, una sonrisa, una escucha, todo eso tiene que ver con relaciones. No obstante, esto de relaciones, como les digo, lo vamos a profundizar muchísimo más en el próximo mes, ¿vale? Otra forma de practicar los valores de experiencia a través de el aprecio y la gratitud, ¿sí? Reconociendo todos los regalos que la vida, Dios o como le llames, te van ofreciendo en el día a día. Por eso se dice que estas son prácticas que podemos nosotros ir adaptando progresivamente a nuestro día a día y de esa manera darle también sentido a nuestro día. Porque en la medida que vamos teniendo días con sentidos, vamos a tener vida con sentido. ¿Listo? Explorar nuevas experiencias, actividades, algo que hayas querido hacer diferente. Ahí también está como la oportunidad de vivirlo. Y finalmente, el rodearte de personas que te apoyen y te hagan sentir bien o bien. ¿Listo? Son como las diferentes alternativas para vivir los valores de experiencia que le van dando también sentido a nuestra existencia. ¿Listo? Nos queda el último valor, que tiene que ver con los valores de actitud, que se enfoca en darle nosotros sentido a través de la perspectiva en las diferentes situaciones, especialmente aquellas situaciones difíciles o confrontantes que nosotros vamos teniendo. Implica poder nosotros encontrar significado al sufrimiento y mantener la dignidad, ¿sí? A través de las diferentes experiencias. Con el concepto fundamental, ya lo veíamos, la libertad que tenemos nosotros de poder elegir si hago o no hago, si pienso o no pienso, si siento o no siento, si transformo esto o no lo transformo. ¿Listo? La actitud con la que vamos viviendo en nuestro día a día, encontrarle sentido al sufrimiento y, sobre todo, que aquí es bastante desafiante, poder desarrollar la habilidad para transformar nuestras tragedias, nuestros problemas, nuestros obstáculos, como en triunfos, en oportunidades, en aprendizajes. ¿Listo? Esto no se va a lograr de la noche a la mañana, pero sí, si lo vamos trabajando en el día a día. ¿Listo? Antes de ver eh, de ver cómo vivir los valores de la actitud, una frase de Víctor Frank respecto a este valor, que es que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, tú y yo siempre vamos a poder escoger la actitud con la que afrontemos ese sufrimiento. Y ahí me hace recordar también una frase que dice que eh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque el sufrir, nosotros somos los que elegimos. El sufrimiento, ¿qué lo causa? La interpretación que yo estoy haciendo de ese suceso, de esa experiencia que haya tenido en la vida. De acuerdo a lo que esté interpretando yo en mi mente, así mismo lo siento. Si estoy con una interpretación que me genera sufrimiento, de mí depende poder también darle la vuelta. Claro, esto a veces por todo el abrumado, en un momento dado sentirnos tan abrumados, pues como que no vemos esa otra perspectiva. Por eso es tan importante contar con una red de apoyo, con un círculo de personas que nos ayuden a mirar un poquitico más allá de nuestra nariz, como se dice. ¿Listo? A esas personas que nos ayudan a encontrarle mayor perspectiva a la vida, a las situaciones, a los problemas y demás. Porque yo soy creyente de que todo lo que a nosotros nos ocurre en la vida, por muy doloroso que a veces parezca, viene con un aprendizaje que muchas veces puede que nos lo veamos rápido o que nos tardemos en encontrarle ese aprendizaje.
pero ¿de qué va a depender? De la actitud con la que tengamos nosotros y la disposición con la que estemos para poder recibir ese mensaje y ese aprendizaje. Bueno, ahora sí, ¿cómo vivir entonces los valores de actitud? Por un lado, haciéndote súper amigo de dos grandes virtudes como lo son el coraje y la resiliencia. El coraje de hacer las cosas aún teniendo miedo y la resiliencia como esa capacidad de levantarte de tus caídas y aprender de ellas y seguir avanzando con mucha más fuerza. ¿Listo? Otra de las formas, buscando el significado de las situaciones difíciles, es básicamente cambiar esa pregunta del por qué es que me ocurre esto a mí, cambiarla tal vez por un ¿para qué es que me ocurre esto a mí? Cuando yo digo el por qué, me estoy centrando simplemente en el pasado y en razones. Cuando yo digo el para qué, me estoy centrando en el presente con mirada hacia futuro y también conectándolo de manera directa con el propósito. Es decir, el para qué llegó esa situación, el para qué tuvo que ocurrir esa ruptura, el para qué ocurrió que te despidieran de tu trabajo, el para qué fue que pasó que quizás ese ser querido que tanto amabas ya no está porque pasó al otro viaje llamado, o que llamamos muerte. ¿Listo? Así que, ¿cómo buscar el significado de las situaciones difíciles? Preguntarnos constantemente, ¿para qué me ocurre esto? ¿Para qué está pasando esto? ¿Listo? Y abrirnos claramente a recibir también la respuesta. Practicar la autocompasión y el perdón hacia nosotros, el perdón hacia los demás, porque cuando estamos llenos de dolor y resentimiento, pues claramente nuestra actitud también va a ser muy diferente, ¿vale? Encontrar oportunidades para crecer en medio de los desafíos. Palabras más, palabras menos, es lo que les he mencionado yo en otras oportunidades, y capitalizar las experiencias. Es qué aprendí yo de las diferentes experiencias. Sean buenas, sean no tan buenas, sean cómodas, sean incómodas, todas vienen con un aprendizaje para cada uno de nosotros. Y sobre todo, aquí en los valores de actitud es aplicar el cuadrante de la actitud, que si no lo han visto, se los dejo por aquí, que tiene que ver con esas diferentes, como a nivel de matriz, que combinados nos va dando como diferentes estrategias, entre lo que necesitas o no necesitas, entre lo que te hace feliz y lo que te hace infeliz o que no te hace feliz. Por ejemplo, para aquellas cosas, situaciones que tú necesitas y no te hacen feliz, la estrategia es aceptarlas. ¿Listo? Y con respecto a esto de la aceptación, les invito a que vean algo, porque puede que haya cosas que tú necesites que ocurrieran o necesitabas que ocurrieran en tu vida, pero probablemente te hacen infeliz o te generan mucho dolor de alguna manera. Para ahí viene algo que se llama la técnica psicológica esta de aceptación radical, ¿sí? Para que lo busquen y como técnica es bastante fundamental para poderlo nosotros aplicar y poder aceptar realmente a veces cosas que nosotros decimos parecen inaceptables. Bueno, para aquellas cosas que necesitas y que te hacen feliz, ¿cuál es la estrategia? Agradecerlas. Agradecerlas como reconocerlas como un regalo para tu vida. Para aquellas cosas que no te hacen feliz y que tampoco necesites, ¿cuál es la estrategia? Dejarla ir, dejarla pasar, pasar la página, porque muchas veces nos quedamos enganchados a este tipo de situaciones que no te hacen feliz y que además no necesitas para tu vida. Y finalmente, para aquellas cosas o situaciones que no necesitas, pero que te hacen feliz, pues disfrútalas mientras las tienes. Esto es como parte de lo que funciona en este cuadrante. Incluso, pues ahí les dejo para que les dejo picado el bichito por si quieren buscar un poquitico más y hacerlo parte de su día a día. ¿Listo? Porque ahí están como las 4 estrategias y que conectan todas directamente con la actitud. Bueno, ahora, si nosotros aplicamos estos 3 valores en nuestro día a día, es muy probable que podamos llegar a experimentar alguna de estas situaciones, como por ejemplo, encontrarle realmente un sentido de propósito y dirección a nuestra vida, sentir como mayor sensación de felicidad, de satisfacción con nuestra existencia, mayor desarrollo personal y crecimiento, poder encontrar relaciones más significativas y profundas, mayor resiliencia y fortaleza ante los desafíos que sí o sí vamos a tener nosotros en la vida, una actitud más positiva y esperanzadora, un sentido de conexión y pertenencia y finalmente mayor aprecio por la vida y por los momentos que nos regalan. ¿Listo? Así que para terminar, estos 3 valores o estos valores no son excluyentes entre sí, sino que se complementan y por supuesto, pueden coexistir, porque yo puedo aplicar la gratitud, aplicar el cuadrante perdón, aplicar la gratitud, el cuadrante de la actitud, definir metas, celebrar mis logros, todos son actividades que podemos ir nosotros desarrollando en nuestro día a día. ¿Listo? Si lo devolvemos o si lo conectamos más bien con la logoterapia, ¿qué es lo que sugiere? Que podamos nosotros encontrar un balance en estos valores
y de esta manera nos va a llevar a tener o lograr una vida mucho más plena y significativa que realmente valga la pena vivir. ¿Listo? Así que con esto, señores y señoras, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tienen preguntas, me quedo con ustedes un momentico respondiendo preguntas y si no, pues nos vemos en la próxima.